Vamos inmediatamente a la ciudad de Santa Marta, en Colombia. En el programa La Noche siempre hablan los protagonistas de la noticia. Juan Carlos Pinzón, precandidato a la presidencia de Colombia por el movimiento Ante Todo Colombia, ex embajador de Colombia en los Estados Unidos y ex ministro de Defensa. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes de La Noche y para todos los colegas que están participando. Precandidato, le agradecemos el tiempo que usted le concede a nuestros televidentes. La primera pregunta es, ¿a qué cree usted que responde que en este momento específico de la historia de Colombia y en medio de los diferentes problemas que enfrenta ese país suramericano, la mayoría de los candidatos, incluido usted, hayan decidido buscar las firmas para inscribir su candidatura presidencial y no acudir al aval de los partidos políticos? Mire, Jefferson, yo no puedo hablar por otros candidatos, pero yo sí le puedo decir que en mi caso, a diferencia de todas las demás personas que están participando, nunca he participado en ningún proceso electoral. No he sido candidato ni al Congreso, ni a las alcaldías, ni a los consejos. Esta es la primera vez que en mi caso participo en política. Luego, yo me imagino que cada persona tiene unas razones. En nuestro caso, acudimos al movimiento de firmas, a Ante Todo Colombia, precisamente porque queremos ir más allá de los partidos, porque en nuestro caso no hemos estado participando de la política, porque somos personas que venimos de una tradición, de un comportamiento diferente, si se quiere. Y en eso yo sí quiero hacer una diferencia y quiero hacer notar que los mecanismos de firmas precisamente se inventaron para eso, para que ciudadanos interesados que no participan de la política precisamente puedan validar y hacer posible su participación. Eso me parece importante. Segundo, pues sí es evidente, esto no es algo que no sea de conocimiento público, que en muchos casos personas afiliadas a partidos han tenido comportamientos irregulares e ilegítimos. Yo con esto sí hago notar algo. No acepto la idea de que todo el mundo que está en la política o todos los políticos son malos o son corruptos. Eso no es cierto. Hay gente buena, hay gente trabajadora, pero me parece importante hacer notar que ese desprestigio que se ha dado por casos conocidos en la opinión pública, pues ha hecho seguramente que algunos partidos políticos no tengan el prestigio que esté conectado con el ciudadano. Señor Juan Carlos Pinzón, en las últimas horas también ha llamado la atención una carta que usted ha enviado donde ha dejado de manifiesto, inclusive incluso ha protestado por, digamos, la forma como las FARC parten en estas elecciones congresionales del próximo año con una cantidad de prerrogativas que no tienen el resto de los partidos. Me gustaría preguntarle qué alcances tiene esta carta y que usted se la explicara a nuestros televidentes, las razones por las cuales en este momento usted llama la atención sobre esos puntos en particular. Mire, este es un derecho de petición y es un derecho de petición que lo que busca es que nos cuenten realmente cuáles son las reglas de juego. Tener claridad si en el caso de las FARC tienen la posibilidad de hacer política financiados por quién, por recursos criminales, por recursos del Estado, por recursos internacionales, y obviamente la pregunta es ¿por qué los demás partidos no pueden tener el mismo tipo de beneficios? Hay la duda incluso si eso es cooperación internacional. Alguien en estos días preguntaba, oiga, ¿y es que Venezuela puede darle recursos a las FARC para que en efecto puedan hacer política? Ninguna de estas preguntas hoy tiene una respuesta clara y por eso me pareció importante tener ese derecho de petición que nos aclare exactamente cuáles son las condiciones. Por otra parte, se sabe que aún no han entregado todas las caletas anunciadas y mire que nomás esta misma semana el mismo ejército anunció que encontró alguna de esas caletas que tampoco estaba anunciada. Entonces, lo que hemos dicho es que esta gente todavía hace política, ha comenzado a hacer esto, mantiene armas y por el otro lado no se ha sometido a la justicia. Entonces es importante que el país conozca de una vez por todas cuáles son las reglas de juego, que sepamos, que haya ese conocimiento. Por último, esto que ha pasado en los últimos días de unos miembros de otras organizaciones criminales diferentes a las FARC que fueron incluidos en las listas, es un tema que preocupa mucho, porque es un evidente caso de corrupción y requiere respuesta clara. Y por el otro lado, esto que pasó con el tal Cadete,
ese es un delincuente de las FARC reconocido, como muchas de estas personas. Sí preocupa que pudo salir de una zona de concentración en la que estaba, va como si fuera vacaciones al Caquetá y allá por supuesto hace su fechoría y termina yéndose para el monte de nuevo. Esos son los temas que preocupan. El proceso tiene que tener orden, porque si no hay orden en el posconflicto, vamos a terminar en una situación que va a llevar al país es de reversa. Se requiere transparencia y claridad. Señor Pedro Medellín, todo este tema que hemos venido tratando desde el comienzo del programa redunda en lo que tiene que ver con las reglas de juego que deben tener cada uno de los partidos, y en este caso los movimientos, que están optando por la recolección de firmas para escribir sus candidaturas. ¿Qué opinión tiene usted frente a estas preocupaciones que ha manifestado el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón? A propósito, si hay equidad o no en esas reglas de juego, y al mismo tiempo sobre la financiación que en este momento tiene las FARC como partido político para participar en un proceso electoral, tal y como lo manifiesta el exministro, sin haber acudido, por ejemplo, a la Jurisdicción Especial para la Paz, y inclusive sin haber todavía entregado la totalidad de sus bienes. Sí, es muy preocupante el tema. Tiene dos dimensiones. El problema de la financiación de las campañas electorales se va a distorsionar mucho. Si los candidatos se van a inscribir por firmas, la pregunta es cómo van a financiar esa inscripción, esa recolección de firmas. Se crean las condiciones entonces para que todo tipo de dineros ilícitos puedan entrar, o todo tipo de maquinarias mafiosas puedan entrar a financiar ese tipo de actividades, y ese es el riesgo quizá mayor, y Marcela lo ha venido planteando en cada una de sus respuestas. Y ese me parece que es una dimensión que es muy importante tenerla presente, y que me parece bien que Juan Carlos le esté visibilizando como preocupación política en términos de las reglas de juego. El otro problema es la inequidad con la que entran los candidatos al Congreso y a las elecciones presidenciales, pero en particular al Congreso, frente al partido político de las FARC. El hecho claro y concreto de que los ciudadanos van a tener o tengan menores posibilidades de organizarse políticamente en movimientos o partidos políticos, frente a un movimiento que, por haber abandonado las armas, que aplaudimos, que valoramos, que rendimos todo tipo de admiración de dejar las armas, eso no quiere decir tampoco que les vaya a dar una ventaja por encima de los que no han tenido que recurrir a las armas, sino los que han hecho la política a través de las ideas. Las FARC, que hicieron la política a través de las armas, tienen una ventaja que es incomprensible, y en eso el gobierno, y el gobierno en particular en las negociaciones con el ministro del Interior, han ido quebrando las reglas de juego en favor de las FARC, y el tema no tiene ni pies ni cabeza, y ese es un punto que quiebra las reglas de juego. Otro punto que parece importante en esto es que al tiempo que toda esta explosión de candidatos que van por firmas van a llevar a una personalización de los debates, vamos a ver candidatos que no representan a nadie, sino que están debatiendo entre ellos. Vamos a ver debates entre personas y no entre proyectos políticos que están siendo representados, igual debates de intereses. Y en ese escenario, los únicos que cuentan con las ventajas institucionales de los fondos, de la representación e incluso de unas curules entregadas a dedo son las FARC. Entonces, estamos en el peor de los mundos, Jefferson, porque la posibilidad de la deliberación política queda, por un lado, expuesta a la personalización de la política y a los intereses de la política y a la posible financiación ilícita de la política, con unas reglas de juego absolutamente distorsionadas, en las cuales la gente no tiene capacidad de competir en igualdad de condiciones frente a unos grupos frente a otros. Vamos a hacer una última pausa a comerciales. Debo despedirme del precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón. Ha accedido a atendernos por unos minutos. Precandidato, no puedo despedirme de usted sin hacerle una última pregunta, y tiene que ver con esta noticia que hoy ha marcado los principales titulares de prensa en Colombia y en el continente americano. Estados Unidos
podría desertificar a Colombia si no controla los cultivos ilícitos. Se trata del pronunciamiento más serio en temas de relaciones internacionales que ha hecho quizás en las últimas 2 décadas el gobierno norteamericano. Desde la época de Ernesto Samper no escuchábamos algo así. Usted fue embajador en Washington. ¿Qué opinión tiene de esto? Hombre, espero que no ocurra. Los intereses de Colombia en el exterior siempre hay que defenderlos como una causa común. A Colombia siempre le conviene tener una relación fuerte con Estados Unidos, en particular en los temas económicos y comerciales, pero sin duda en este tema de la lucha contra la criminalidad. Pero hay que decirlo, advertí siempre que si no se actuaba con contundencia frente al narcotráfico, el país se iba a inundar de coca. Hoy el país está inundado de coca y los programas que se hacen no tienen la efectividad que se requiere. Por eso esto es importante, no para darle gusto a los Estados Unidos, para proteger a los colombianos, para proteger a los ciudadanos. Mire que el narcotráfico en Colombia ha terminado en corrupción, en microtráfico. Estoy recorriendo las calles y las plazas y los barrios de Colombia. ¿Qué me estoy encontrando? La gente frustrada, brava, molesta, porque ese microtráfico está generando inseguridad, consumo. Por eso es que hay que actuar, para proteger a nuestra gente. Y creo que más bien hay que asegurarse que rápidamente se trabaja con los Estados Unidos. Si yo soy presidente, vamos a tener una relación estrecha y vamos a hacer lo que hicimos por muchos años, planes conjuntos para poder actuar frente a esos fenómenos criminales que al final benefician es la tranquilidad de los colombianos, que es la prioridad. Soy Juan Carlos Pinzón, precandidato a la presidencia de Colombia. Muchas gracias por habernos acompañado. Hombre, muchas gracias, un placer. Estoy aquí en la ciudad de Santa Marta y me está esperando bastante gente, así que seguiré conversando con ellos. Muchas gracias. El tiempo se nos agota, hubiéramos querido hacerle más preguntas en otra oportunidad, ¿será? Vamos a hacer una última pausa comerciales y ya regresamos con este análisis hoy aquí en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.